Saludos a todos, gracias a todos los que nos acompañan. Me alegro que tantas personas estén interesadas en conocer sobre nuestro proyecto. Okay, mi misión para el día de hoy es presentarle a estas chicas con las que yo trabajo pues, casi todos los días, las cotorras puertorriqueñas. Ellas son una especie de cotorra que son miembros del grupo de cotorras conocido como la familia Amazona. El nombre científico es la Amazona vitata. Son endémicas de la isla de Puerto Rico. Esto significa que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y lamentablemente están en peligro crítico de extinción, lo que implica que ellas están en un estado, pueden estar en un estado inminente de extinguirse. Y por eso son el enfoque de un programa de recuperación interagencial. Es bien importante mencionar que es un programa interagencial, esto no es un esfuerzo único del DRNA, es un esfuerzo entre 3 agencias del gobierno y estas son el US Fish and Wildlife Service, el DRNA y el US Forest Service. Al igual, estas entidades del gobierno tienen enlaces con otras organizaciones sin fines de lucro que también apoyan y asisten en el proyecto, pero principalmente todas las decisiones y todo el programa se corre a través de estas 3 agencias. Ok, ahora una de las preguntas más comunes que a nosotros que trabajamos con la cotorra nos hacen es, ¿en verdad está en peligro de extinción? ¿Por qué dicen que está en peligro de extinción? A cada rato yo veo una de esas cotorras verdes, veo un montón de estos pichones verdes en mi patio, así que ¿por qué están diciendo que está en peligro de extinción? Bueno, les informo que en Puerto Rico existen más de 20 especies de pericos y loros y cotorras que están introducidos de la isla. No significa que son nativos de Puerto Rico, vienen del mercado de las mascotas que en algún momento se soltaron y entonces han proliferado en la isla y ahora pues hay bastantes poblaciones de ellos. Pero nativas y de Puerto Rico solo hay una especie que es la cotorra puertorriqueña. Nuestra cotorra puertorriqueña es única. Todas las otras especies de cotorras pericos que se ven por ahí no son la cotorra puertorriqueña, aunque mucha gente la confunde. Y es bien importante reconocer las características para poder distinguir entre nuestra cotorra puertorriqueña, que es única y está en peligro de extinción en poquitos números, y estas otras especies no nativas introducidas que abundan en muchas áreas, especialmente en áreas urbanas, donde la mayoría de la gente se las encuentra. Así que, ¿cómo es nuestra cotorra? Pues, para empezar, de cabeza a cola mide alrededor de unas 12 pulgadas. Las plumas del cuerpo son un color verde esmeralda. Tiene un anillo blanco que le rodea el ojo, una de las características más pronunciadas. Tiene una franja roja por encima del pico, que en esta imagen, este ejemplar no se le nota tanto, pero tiene una franja roja por encima del pico. El pico es color marfil, y entonces en vuelo se le pueden ver las plumas primarias, que son las plumas de vuelo, y entonces estas son un color azul turquesa con un borde negro. La cola de la cotorra es corta y redondeada, no es como la de los pericos, que es mucho más larga y puntiaguda. La cotorra es como cuadrada, corta. Y entonces una de las características más comunes, especialmente cuando la ven retratada en fotos, van a ver este aparato alrededor del cuello, y esto es un radiotransmisor, y esto es lo que utilizamos los biólogos para poder rastrear las cotorras cuando las liberamos, y esto nos permite seguir las cotorras en el bosque, notar sus comportamientos y sobrevivencia y un montón de otra información bien útil y bien importante para el proyecto.
Muchas veces veo una foto de una cotorra y tiene un transmisor y lo primero que la gente piensa es, ay bendito, la pobre cotorra se enredó con un alambre, porque pues tiene esta cosa bien larga, el hilo que ven que sale por ahí, eso es una antena y eso es lo que emite la señal de radiofrecuencia con la que los biólogos pueden seguir a la cotorra a través del bosque. Y a pesar de que se ve un poquito alarmante, las cotorras se entrenan para acostumbrarse al peso y la sensación de tener el transmisor. Y entonces, en el momento de ser liberadas, ellas pueden cumplir todas sus funciones con el transmisor puesto. Pueden copular, pueden volar y pueden comer, pueden anidar con el transmisor puesto y realmente les va muy bien. Así que sé que el largo de la antena a veces asusta un poco, pero realmente no les hace daño. Y esto lo sabemos porque el transmisor es lo que nosotros utilizamos para seguirlas por el bosque y con esto podemos saber si las cotorras están bien o no. Ok, espero que todo el mundo haya estado prestando atención porque ahora viene la prueba corta. ¿Cuál de estas 3 especies es la cotorra puertorriqueña? Vamos a ver, observen y vamos a ver si la pegan. Si dijiste te colgaste. Este también está mal. Si seleccionaste el de aquí, pues es así, es de aquí como tú. Ok, así que ahora vamos a ver cuáles son estas otras 2 especies que salen en la imagen. El de abajo a la derecha es el perico monje y este es una de las especies introducidas más comunes en Puerto Rico. Esto en especial se ve mucho por el área del Viejo San Juan y son las que hacen unos nidos que son, parecen como que unos nidos de paja bien grandes, muchas veces en las palmas. Y entonces en estos nidos anidan varios individuos en una colonia en el nido. El otro es el perico aliamarillo, aliblanco, se le dice de las 2 maneras. Y este en particular es bien común por el área de la UPR, así que sé que muchos de los estudiantes de la UP lo ven y ocasionalmente dicen, ah, mira, la cotorra puertorriqueña. Pues esta no es la cotorra puertorriqueña, a pesar de que es bien común. Y estas 2 especies son las más comunes que se ven en Puerto Rico de estas especies introducidas. Y pues como son verdes y son cotorras, las personas entienden que son las cotorras puertorriqueñas y muchas veces cuando las personas dicen, ah, tengo una cotorra en mi patio o sí, sé que por la casa de mi abuela hay muchas de ellas y las veo todas las tardes, usualmente de lo que están hablando es de una de estas 2 especies. Como mencioné, son introducidas y son exóticas. Vinieron del mercado de las mascotas y les ha ido muy bien en la isla y ahora hay poblaciones bien grandes de ellas, especialmente en áreas urbanas y frecuentemente cerca de universidades. Okay, vamos a conocerlas un poquito más para que las sepan distinguir. El aliamarillo es chiquitito, mide alrededor de 9 pulgadas. El perico monje es más largo porque la cola es más larga y de cabeza a cola es 15 pulgadas, pero ambos son más pequeños que la cotorra puertorriqueña. El pico de esto es más anaranjado, no es como el de la cotorra, que es color marfil. Y ambos, al ser pericos, tienen unas colas que son largas y afiladas, no como la de la cotorra que les mencioné, que era como redonda, cuadrada, corta. El aliamarillo, como dice su nombre, tiene el borde de la alita amarilla. El perico monje tiene la cara y el pecho gris, y eso bien distintivo, muy distinto de la cotorra puertorriqueña, que toda la cara es verde y todo el pecho es verde. El perico monje sí también tiene el azul en las alas como la cotorra, pero es un azul marino, no es un azul turquesa como el de la cotorra puertorriqueña. Y entonces en tamaño relativo, la cotorra puertorriqueña sería de las 3 la más grande, seguida por el perico monje
y entonces el alga amarillo, que viene siendo una cosita chiquititita. Ok, otras características, la cotorra es frugívora, se alimenta principalmente de frutas, aunque también come flores y otros pedazos de las plantas, pero come varios tipos de frutas. No voy a entrar mucho en este tema porque va a ser uno de los temas de una de las próximas conferencias. Ellas anidan en cavidades naturales, no son como otras especies de pájaros y otras cotorras que construyen nidos. Ellas no construyen un nido. Ellas dependen de que exista una cavidad en un árbol. Y estas cavidades se forman especialmente en árboles viejos, cuando un árbol pierde una rama y entonces a lo largo del tiempo esa forma un boquete y entonces si el boquete es profundo, la cotorra puede anidar ahí. Lo mismo con árboles que mueren o palmas que mueren y entonces quedan huecas por dentro y las cotorras pueden entrar y anidar ahí. Y eso es su hábitat natural. De nuevo, la frugivoría y las cavidades naturales va a ser el tema de uno de nuestros presentadores. De hecho, el presentador de aquí a una semana va a estar hablando de este tema. Así que no se pierdan esa conferencia para aprender más sobre estas características. Ellas en las cavidades naturales ponen de 2 a 4 huevos. Usualmente el promedio es alrededor de 3, pero a veces ponen 2 y a veces ponen 4. Cuando hablamos de una especie que está en peligro crítico de extinción, y cuando hablamos de esta especie en particular que llegó hasta el precipicio de la extinción, que estuvo casi ahí, casi la perdemos, ¿a qué exactamente, qué número estamos hablando? Pues se piensa que antes de que llegaron los europeos a Puerto Rico, antes de toda la colonización, antes de que la población de personas en Puerto Rico explotara, había más de 1 millón de cotorras en toda la isla. Y también se encontraban en varias otras de las islas cerca de Puerto Rico. Aparentemente llegaban a Vieques, sabemos que estaban en Mona. Pero hoy en día apenas quedan alrededor de 700 cotorras en el mundo entero y la mayoría de estas se encuentran en cautiverio. Así que, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a este punto? Pues pasó lo que ocurre en muchas de estas circunstancias y con muchas especies en peligro de extinción. El aumento de la población humana, la deforestación, la pérdida de hábitat y para acabar de dañar la cosa, huracanes. Un aumento poblacional, especialmente entre el 1850 y el 1950, causó que se removiera un montón de área boscosa, porque mientras la población iba aumentando, se empezó a convertir más terreno a uso agrícola. Así que terminamos con un montón de deforestación. Se eliminaron más del 90% de los bosques. Menos del 1% de los bosques eran bosques vírgenes en este momento. Esto es una foto, creo que esto es Cupey, alrededor de los 1950, 40, foto histórica. Y encima de eso, en este periodo donde la población estaba explotando, los bosques estaban desapareciendo, ocurrieron estos fenómenos atmosféricos, estos huracanes grandes, categoría 4 y 5, que pues si todo el mundo se acuerda de lo que pasó con María, se pueden imaginar lo que hacía un huracán 4 a 5 al poco hábitat que quedaba en esta época. Y estos eran los huracanes San Ciprián, San Felipe y San Ciriaco entre el 1899 y 1932. Así que volvemos, esta era la distribución de las cotorras antes de la colonización europea. Y entonces, por todos estos factores que he mencionado, después del 1940, la cotorra terminó restringida exclusivamente a básicamente la Sierra de Luquillo y el área que eventualmente se conocería como el Yunque.
Ahora, para estos próximos slides, les voy a presentar una gráfica. El eje de X es el año, el eje de Y es el número de cotorras presentes en escala logarítmica. Y entonces van a ver dos colores, el azul es la población cautiva, el verde es la población silvestre. Empezamos por aquí, por los 1940. En ese momento, cuando la especie se restringe exclusivamente a la Sierra de Luquillo, se estima que solo quedan como 2.000 cotorras. Y en tan solo 10 años, esas 2.000 cotorras se habían reducido a solo 200 cotorras, porque quedaban en un área tan y tan pequeña y habían perdido tanto hábitat. Acuérdense que las cotorras son frugívoras y anidan en cavidades naturales. Si no hay árboles, no hay donde comer, y si no hay árboles, no hay donde anidar. Así que la población puede ir disminuyendo bien, bien rápido. Así que para los 1950, solo 10 años, bajamos de 2.000 a 200 cotorras. Para el 1971, se contabilizan solo 16 cotorras en el área del Yunque. Y ya aquí se decide que se tiene que tomar unas medidas más drásticas porque en bien poquito tiempo tú puedes perder la especie entera. 16 pájaros pueden desaparecer en un año sin problema. Así que, por esa razón, ya para el 1973 es que se inicia el programa de propagación en cautiverio. Y ahí vemos el puntito azul, que esa es la primera población cautiva. Esta primera facilidad y el inicio del programa de reproducción en cautiverio ocurrió en el bosque del Yunque y se llamaba el Aviario Luquillo. Era un esfuerzo entre el US Fish and Wildlife Service y el US Forest Service, porque obviamente eso era un bosque federal. Y entonces ahí fue que empezó el programa de reproducción en cautiverio. Ahora mismo todavía existe una facilidad de reproducción en cautiverio en el Yunque, pero ya no se llama el Aviario Luquillo, se llama el Aviario Iguaca, porque se construyó otra facilidad en el 2007, pero todavía permanece una facilidad de reproducción en cautiverio. Entonces, para el 1992, se crea una segunda facilidad de reproducción en cautiverio. Esta se llama el Aviario José L. Vivaldi, donde trabajo yo. Y entonces se transfirieron 13 cotorras de la población cautiva del Yunque, se movieron para esta otra facilidad y entonces esta otra facilidad se encuentra en el bosque estatal de Río Abajo. La razón por la cual se hizo esto es porque es bien importante en programas de conservación no tener, en este caso literalmente, todos los huevos en una misma canasta. Es bien importante que si ocurre un evento catastrófico como otro huracán o un evento de enfermedad, que no todos los pájaros estén ubicados en un mismo lugar. Así que además de tener un programa de reproducción en cautiverio en el Yunque, se establece este segundo programa de reproducción en cautiverio en Río Abajo. Ya para el 2006 se decide entonces empezar a liberar cotorras al estado silvestre en Río Abajo y crear una segunda población silvestre. En este momento se liberaron 22 cotorras, que ese fue el primer año. Así que ya para el 2006, entonces teníamos una población silvestre en el Yunque, una población cautiva en el Yunque y una población cautiva en Río Abajo. Y una población silvestre en Río Abajo. Desde ese entonces se han liberado, han ocurrido 13 liberaciones en Río Abajo, aproximadamente
una liberación al año, aunque hay años que no sea. Y con todos estos esfuerzos, ya para el 2017, puedes ver en la gráfica como la población silvestre había ido creciendo, la población cautiva también. Entre los dos aviarios tenían más de 400 cotorras en cautiverio. Y en estado silvestre, entre el Yunque y Río Abajo tenía una población silvestre de más de 130 cotorras y el Yunque tenía una población silvestre de más de 50 cotorras. Y además de esto, también para el 2000 una población silvestre al bosque de Maricao. Y todo esto fue 2017, un año de muchos logros, mucho éxito, momentos que se sentía que todo iba muy bien para la cotorra y estábamos en buenos pasos. Y no sé si se acuerdan qué pasó en el 2017, después de todos estos logros y todos estos avances, todos estos números récords en el wild y en cautiverio. ¿Qué ocurrió? María. Llegó María a nuestras vidas y si María fue devastadora para todos los puertorriqueños, también lo fue para la cotorra puertorriqueña. Desde el momento que se anuncia y se pronostica que María venía para Puerto Rico, que nos iba a dar y que definitivamente nos iba a afectar de una manera devastadora, como siempre se hace en los aviarios, se mira el pronóstico y entonces se toman decisiones de capturar la población cautiva y moverla a un lugar seguro. Porque en los aviarios las cotorras están en unas jaulas que están al aire libre en el medio del bosque. Así que cuando se ven estos pronósticos nosotros siempre estamos muy pendientes de qué dirección viene el huracán y si hay una probabilidad alta de que nos va a impactar, porque entonces ahí se tiene que comenzar con los cotorras lugares. Así que se capturan, todas las cotorras se mueven de sus jaulas, se ponen en estas cajitas de transporte y entonces se colocan en un cuarto seguro, que es el cuarto de huracán, que es en concreto y entonces es a prueba de vientos y de todas estas cosas que les van a impactar durante el huracán. Así que un lugar seguro en que puede resistir los vientos y los árboles cayéndose y todo lo que ocurre. Pero esto es lo que hacemos con las cotorras cautivas, las que están en las jaulas. Las silvestres, las que están volando al aire libre, pues estas no se puede hacer nada con ellas, no las podemos capturar. Estos son animales silvestres y su propósito es estar en estado silvestre. Así que cuando se anuncia un huracán, sí podemos hacer todo lo posible por las cotorras cautivas, pero para las silvestres tienen que sobrevivir todo esto por su propia cuenta. Y como se pueden imaginar, si se acuerdan del día después de que pasó el huracán, cómo amaneció todo Puerto Rico, pues el bosque de Río Abajo amaneció igual. Esta es una foto del bosque frente a la oficina del aviario en el bosque antes del huracán y esa misma vista después del huracán. Si pueden ver todos los árboles totalmente destruidos, nada de vegetación, todas las ramas arrancadas y se pueden imaginar cómo quedaron nuestras facilidades. Esto es una de las jaulas de vuelo que tenemos y esto era antes del huracán. Pueden ver detrás de la jaula el dosel, todos los árboles, toda la vegetación. Esta es esa misma jaula después del huracán. Ven todos los árboles destruidos y nada de vegetación, se ve el cielo entero. Y si se fijan, aquí uno de los biólogos está colocando hojas de palma encima de la jaula, porque como no había dosel, no había vegetación para cubrir a la jaula, tuvimos que ir y colectar estas hojas de palma y empezar a colocarlas
por encima de todas las jaulas de las cotorras para que ellas pudieran tener un poquito de sombra y no se afectaran tanto por el sol y el calor. Que si se acuerdan, después del huracán, eso era un calor bien, bien intenso. Ok, en este slide lo que se ve son unas jaulas pequeñas donde se encuentran varias de las parejas reproductivas y de nuevo aquí mucha vegetación, mucho verde detrás y estas jaulas, como les mencioné, están al aire libre y rodeadas de árboles. Estas son las jaulas que me refiero, que las cotorras tienen que ser capturadas antes del huracán y movidas a el cuarto seguro del cuarto huracán para que los árboles no les caigan encima. Okay. Pueden ver este próximo slide. Así es que terminaron todas estas jaulas y ahí toda la vegetación y todos los árboles que le cayeron encima después del huracán. También una de los efectos más devastadores del huracán para las cotorras es la pérdida de alimento y la pérdida de vegetación. Estamos en el slide de la palma. ¿Se ve la palma? Sí, okay. Sí, cambió bien. Ok. Si ven, aquí tenemos a las cotorras alimentándose de esta palma real. Y el próximo slide, cuando suba, es una palma, es la misma palma después del huracán. Y si se fijan, ya detrás de esta palma ya no hay más ningún árbol. Y pueden ver cómo quedó la palma. Lo impresionante de esta especie en particular, de la palma real, es que era de las únicas especies de árboles con fruto que logró aguantar los frutos después del huracán. Así que en estos momentos, después de María, ya era de los únicos alimentos silvestres que todavía estaba disponible para las cotorras y para muchas otras aves que dependen de los frutos, porque todos los otros árboles de frutas habían perdido sus frutos. ¿Cambió? Sí, ya tienes el mapa de Puerto Rico. Ok, perfecto. Parece que ya estamos in sync de nuevo. Ok. Entonces, aquí ven la ruta de María y vemos lo cerca que pasó de pues, todas las poblaciones. Como resultado de toda esta devastación, la población de silvestre del yunque desapareció. La mayoría, muchos de los pájaros murieron y entonces los pájaros que sobrevivieron pues se les hizo bien difícil conseguir alimentos y al fin y al cabo la población básicamente de los 50 pájaros que quedaron terminaron como con 4 pájaros que sobrevivieron. Y eventualmente el último pájaro de esa población silvestre se recapturó porque ya no era seguro dejarlo en estado silvestre. Y encima de eso, las facilidades de Maricao, donde se habían comenzado los esfuerzos de establecer una tercera población silvestre, esas facilidades sufrieron tanto daño que se tuvo que temporariamente cesar operaciones en el bosque de Maricao. Así que después del paso del huracán María, el programa se quedó con una sola población silvestre y 2 poblaciones cautivas. Afortunadamente, las poblaciones en cautiverio no sufrieron tanto daño y no hubo mucha pérdida de cotorras en cautiverio, pero las poblaciones silvestres sí se afectaron muchísimo. La población de Río Abajo, la población silvestre, se redujo a solo 70, 80 cotorras silvestres. Esta es una foto que se tomó después del huracán en Río Abajo y en esta foto hay alrededor de 40 cotorras, así que casi la mitad de la población de Río Abajo en una sola foto. Y si pueden ver cómo se quedaron esos árboles en Río Abajo, la falta de vegetación
la falta de frutos, se pueden imaginar las condiciones que las cotorras estaban enfrentando en estos momentos. Así que ya para el 2018, entre la reducción poblacional de río abajo y la desaparición de la población silvestre del yunque, podemos ver en la gráfica una disminución de casi el 60% de toda la población silvestre de esta especie. Así que pasamos de un año de población récord entre ambos aviarios y ambas poblaciones silvestres y la reintroducción de una tercera población a perder el 60% de la población silvestre. Así que el huracán María básicamente echó el proyecto para atrás con más de una década en términos de esfuerzo. Así que fue algo bien, bien devastador para la recuperación de la especie. Afortunadamente, la cotorra puertorriqueña, al igual que los puertorriqueños, lograron recuperarse después de María, o no recuperarse en su totalidad, pero sí se hicieron todos los esfuerzos para levantar a la especie de todo lo que había pasado. Una de las maneras que se hizo esto fue a través de la suplementación de alimento. Afortunadamente, las cotorras están entrenadas a venir a estas estaciones donde se le cuelgan comederos con alimento. Esto se coloca cada día en el bosque y antes del huracán su función principal era proveerle alimento a los pájaros recién liberados. Pero después del huracán fue esencial mantener estos comederos con alimento constantemente porque habían tan y tan poquitas frutos disponibles en el resto del bosque. Así que las cotorras dependieron mucho de estos comederos después del huracán. Después del huracán se cancelaron todas las liberaciones. Finalmente, en 2019, en verano de 2019, se hizo la primera liberación después del huracán. Ese año se liberaron 23 pájaros y entonces se determinó que el bosque sí había recuperado suficiente para recibir pájaros adicionales y por eso es que se hicieron estas liberaciones. Se ha seguido manejando la población cautiva, se ha seguido reproduciendo a la cotorra en estado silvestre. Aquí en esta foto vemos a nuestro avicultor, Ricardo Valentín, mirando la incubadora donde en ocasiones se incuban huevos artificialmente. Ricardo va a estar dando una de las próximas presentaciones, creo que la del final del mes. No se pierdan esa presentación, que él nos va a hablar de todo lo que se hace en el aviario para reproducir a la cotorra y cómo eso ha ayudado al programa de recuperación. También hemos hecho mucha instalación de nidos artificiales. Como les mencioné, las cotorras no construyen sus propios nidos, ellas dependen de que exista una cavidad en un árbol y entonces sí anidan en estas estructuras artificiales que simulan una cavidad. Básicamente este diseño de este nido está hecho de plástico, de PVC. Entonces tiene una apertura que se le pone un pedazo de madera, una percha, una ramita para que la cotorra pueda llegar y entrar. La estructura es profunda, como si fuese una cavidad, y entonces la cotorra entra por el boquetito arriba, adentro tiene una escalerita que baja todo ese tubo largo hasta el fondo, y entonces ahí es que coloca sus huevos y cría sus pichones y eventualmente ellos salen de ahí. Y entonces después del huracán hemos estado instalando muchas cavidades artificiales para proveerle más oportunidades a las cotorras para reproducirse y ayudarles a aumentar sus números. Ok, ahora pasamos al primer video.
Este video soy yo que estoy trepada en el tope de uno de los árboles, inspeccionando una de estas cavidades artificiales que tienen los pichones. Me van a escuchar narrar, voy a estar narrando en inglés, porque originalmente tomé el video para un público americano, pero básicamente lo que estoy diciendo es qué bien se ven los pichones y describiendo el nido. Así que se los pongo ahora. Okay, so we're going to be doing nest check on one of our most recently installed nests. This nest was just installed this year. As of Friday, it had 3 chicks. We're doing a health check, see how they're doing today. They're doing quite well. You guys are looking really good. Very healthy. Alright, let's close this up in some privacy. They really don't like being disturbed, but they're doing really well. So I'm at the top of this casuarina tree. The nest is about 30 feet off the ground. It's not too high, and the chicks are doing really well. Otra cosa que nosotros hacemos en el proyecto, además de pues reproducirlas, liberarlas, instalarle nidos, después tenemos que monitorear estos nidos, y esto lo hacemos a través de unas cámaras infrarrojas que se instalan en los nidos. Son unas cámaras igual que tú verías una cámara de seguridad, solo que estas, en vez de colocarlas en la periferia de un edificio, las colocamos directamente dentro del el nido, desde el tope, y entonces, como pueden ver en la imagen, se puede ver todo el contenido del nido y todo lo que está pasando al interior. El cable de esa cámara corre hasta el fondo del árbol, y desde el árbol se conecta a un monitor pequeño que nosotros llevamos al campo. Hay una batería, y con eso nosotros podemos ver todo lo que ocurre adentro. Este próximo video es una de las cosas que nosotros monitoreamos. En este video van a ver una cotorra en su cavidad artificial con sus huevos, y entonces esto ocurrió después de María, una invasión de abejas, muchas abejas que se metieron a la cavidad artificial, y entonces nosotros detectamos esta intrusión de abejas, y entonces pudimos actuar para subir y remover las abejas, y entonces remover los huevos y ponerlos a incubarse en la incubadora, y entonces le colocamos unos huevos falsos a la cotorra, porque ya que entendíamos que los huevos, si los dejamos en el nido, iba a estar en peligro. Y entonces la cotorra incuba unos huevos falsos, y eventualmente, cuando los huevos de ella estén listos para eclosionar, se los devolvemos. En este próximo video, esto es de nuevo en el tope de un árbol, en uno de los nidos artificiales. Una de las cosas que nosotros podemos ver a través de las cámaras es si los pichones están teniendo dificultad al eclosionar, que es precisamente lo que ocurre en esta situación, que hay un pichón que está intentando eclosionar, intentando salir del huevo, pero no lo está logrando. Y entonces, en este caso, se sube y se interviene para asegurarse que el pichón pueda sobrevivir. Y vamos a verlo en el video.
Ok, así que nos habíamos quedado en que en el 2018, después de María, la población se había reducido drásticamente. Y después con todos estos esfuerzos, las liberaciones, el manejo de los nidos silvestres, donde nos encontramos hoy en día, pues el 2020 ha sido un año excepcional para la cotorra. Nuestros colegas en el yunque ya han podido empezar sus liberaciones nuevamente, así que ya este año en febrero ellos tuvieron su primera liberación desde que ocurrió el huracán María, y entonces finalmente hay cotorras silvestres en el yunque nuevamente. Ya este año tuvieron, entiendo que fueron 2 nidos en estado silvestre, así que ellos sí están en proceso de recuperar su población. En Río Abajo también fue un año excelente y esto fue muy impresionante considerando que tan solo el 2017 ocurrió este desastre y ya para el 2020 estamos viendo unos números récords en estado silvestre. Ahora mismo les voy a hablar un poquito de cómo fue esta temporada reproductiva para nosotros en Río Abajo. Este año anidaron 23 parejas silvestres en las cavidades. 3 de estas cavidades fueron en nidos naturales, las demás fueron en estas cavidades artificiales. Y de estos nidos se lograron sacar 44 pichones al estado silvestre, que también es un número récord para nosotros y estamos muy contentos con este resultado, especialmente tan cerca del huracán devastador. Ahora para este video le voy a enseñar una de las cavidades naturales que se detectaron este año. Es la primera vez que utilizan este nido y es un nido que se encontró en una palma real seca. Y aquí pueden ver el pájaro del medio es el pichón, el de arriba es la mamá y el de abajo es el papá. Entonces van a ver cómo ellos alimentan el pichón. Y este video es con una trampa cámara que se coloca justamente frente a la entrada del nido. Y entonces los padres alimentan el pichón aquí en este video bien hermoso. Ahí ven el pichón asomándose y contemplando el mundo exterior después de estar 2 meses adentro de la cavidad, en la oscuridad. Y ahí está la mamá alimentándolo. ¿En cómo hace? Ese sonido se llama begging, es el ruido que los pichones hacen para pedirle comida a los papás. Los que tienen hijos van a entender. Bueno, y ahí acaba el video. Ok, así que volvemos al mapa 2020. El yunque recupera su población silvestre. Y entonces los esfuerzos en Maricao todavía están en pausa. Sí hay intención de volver a liberar cotorras en Maricao, pero hay situaciones de logística y personal que estamos en proceso de resolver. Obviamente la pandemia no ha ayudado con este proceso. Así que por el momento Maricao está en pausa, pero próximamente ocurrirá otra liberación en el futuro. Y entonces esperamos que Puerto Rico vuelva a tener 3 poblaciones silvestres de cotorra. Ok, con eso creo que termino la presentación. Muchas gracias a todos. Espero que hayan aprendido mucho. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas. Hay muchas preguntas, aunque ya muchas de ellas las has contestado a través de la presentación.
Vamos a comenzar. Nos preguntan que si el perico y la cotorra son parte de una misma familia y si puedes distinguir por los sonidos de estas aves. Sí, definitivamente se pueden distinguir por los sonidos. Lamentablemente no tengo vocalizaciones de estos en la computadora para enseñarles. Sí tengo muchas de la cotorra. A ver si le puedo dar play a una de ellas. Pero volviendo a los... todavía estoy en share screen, ¿sí? No, ahora Okay. se ven. No, los pericos no son de la misma familia, pero acuérdense, el nombre científico de la cotorra puertorriqueña es Amazona vittata, ella es de la familia de las amazonas. El aliamarillo es de la familia Brotoheris, que es Brotoheris versicolorus, y el perico es Miopsita monacos. Así que ni siquiera estos dos pericos son de la misma familia entre ellos mismos, son tres géneros distintos. Ambos pericos son del área de Sudamérica, naturalmente, pero no son familia y suenan bien distintos. Preguntan que si los grupos de cotorras que se ven volando en el área suroeste pueden ser cotorras puertorriqueñas. Es improbable, especialmente lo que yo siempre le digo a las personas es que si ves grupos bien grandes, usualmente no van a ser las cotorras puertorriqueñas. Pero como les mencioné, la población silvestre ahora mismo hay alrededor de 30 y pico en el Yunque y en Río Abajo tal vez unas 150. Así que eso es lo que la totalidad de la población silvestre es bien pequeña. Eso no significa que las cotorras no se dispersen a otras áreas. Y ocasionalmente hemos encontrado cotorras puertorriqueñas que se unen a bandadas de otras especies introducidas. Hemos encontrado cotorras puertorriqueñas socializando con grupos de pericos monjes, por ejemplo. Así que es atípico, pero especialmente si hay grupos de estos pericos que se encuentran cerca de los bosques donde sabemos que se están reintroduciendo cotorras, entonces es posible que entre esos pericos existan cotorras puertorriqueños. Así que como en el área de Arecibo, Utuado, si hay grupos de pericos, es posible que se una cotorra puertorriqueña, porque las cotorras pues son aves y vuelan, y a pesar de que se liberan en ciertas áreas, ellas se van dispersando a áreas nuevas. Sobre ese mismo tema nos preguntan la diferencia entre la cotorra puertorriqueña y la cotorra dominicana y si pueden convivir en el ambiente silvestre. Déjame ver si tengo una foto de la dominicana. Voy a darle stop sharing al screen un momento. Entiendo que debo tener. Pero cuando hablan de la cotorra dominicana, muchas veces las personas se están refiriendo a el perico monje, que hay personas que le dicen cotorra dominicana a ese perico, a pesar de que no es de la República Dominicana. La cotorra dominicana correcta como tal, a ver si lo busco por Google entonces. Ok, vamos a mirar a nuestro amigo Google. ¿Se ve? No, ahora. Ok, ahora. Esto es una cotorra dominicana, una amazona dominicana. Y entonces es bastante parecida a la cotorra puertorriqueña, solo que tiene, en vez de la franja roja, tiene una franja blanca y entonces detrás de la franja blanca tiene más azul, en el abdomen tiene más rojo y en la cola tiene más roja. Pero esto es una especie prima
de la cotorra puertorriqueña, esta otra amazona. Y en el Caribe, como podemos ver en este mapita aquí, hay varias especies, vamos a ver este mejor, varias especies de amazonas que se encuentran en las Antillas Mayores principalmente. Y estas todas son amazonas, pero la cotorra dominicana o la amazona dominicana es esta. Y entonces en el aviario de Río Bajo, al igual que el de El Yunque, antes se utilizaba mucho esta especie de cotorra dominicana como nodriza para las cotorras puertorriqueñas. Esto viene principalmente de una práctica en los 70s en que se confiscaron un montón de las cotorras dominicanas que estaban siendo traficadas ilegalmente y entonces estas se utilizaron para ayudar al programa de propagación en cautiverio inicialmente. Hoy en día, como hay tantas cotorras puertorriqueñas, ya esta práctica se ha reducido bastante. Así que ahora la mayoría de la crianza de cotorras en cautiverio ocurre por las mismas cotorras puertorriqueñas. Por lo menos en Río Abajo entiendo que solo tenemos una pareja dominicana que todavía está criando pichones de cotorra puertorriqueña. En el Yunque me parece que ya no tienen ninguna pareja haciendo esto. ¿Quieren saber si puede haber un cruce entre ellas? Bueno, nunca se ha documentado un cruce entre ellas, nunca se ha intentado un cruce entre ellas. Sabemos que en otras especies de la familia amazona ocurren híbridos, pero por lo menos en cautiverio eso no se ha intentado. Y como en estado silvestre no hay muchas cotorras puertorriqueñas que están en contacto con otros miembros del género amazona, todavía no se ha documentado, pero es una posibilidad, no lo descarto como una posibilidad, pero de nuevo no hay tantas cotorras puertorriqueñas y no hay tanta amazona en Puerto Rico. Tendrían que existir en el mismo lugar y entonces se tendría que ver si ocurre o si no ocurre. También quieren saber si se ha documentado alguna cotorra puertorriqueña en la República Dominicana. No. No se han exportado cotorras puertorriqueñas para la República Dominicana. Así que hasta el momento no. Ok. Una persona nos pregunta que dónde puede conseguir los datos crudos de la cuantificación de cotorras en función de tiempo. Bueno, esos son datos, los tiene el departamento. Ahora mismo no sé si se necesitan para algún propósito educativo, se le pueden solicitar, me pueden escribir un email. Yo puse el email al principio de la presentación. Pero otros datos crudos, el plan de recuperación de la cotorra puertorriqueña, el Endangered Species Recovery Plan, esto sí tiene algunos de los datos crudos publicados. Nos preguntan también si hay alguna información sobre qué efecto haya podido causar la presencia militar en el Yunque. No está citada como una de las causas de la disminución en el Yunque, por lo menos en los libros históricos, si leen el libro Pirates of Luquillo, pero realmente no sabría qué contestar para eso. O sea, es posible que haya tenido un efecto si estaban afectando el hábitat y causando algún tipo de disturbio, siempre es una posibilidad. Nos preguntan también que con cuántas cotorras comenzó el proyecto en el 1973 y cómo se comienza a hablar de la necesidad de crear este proyecto. Pues se comienza a hablar de la necesidad
cuando ocurre el conteo del 1971. Bueno, se comienza a hablar de la densidad mucho antes, pero ya para el conteo del 1971, cuando se documentan solo 16 pájaros y se entiende que la extinción ocurriría en menos de una década, es que se empieza a concretar más el proyecto de cautiverio. El proyecto comienza con pájaros de distintos lados. Inicialmente obtuvieron unos pájaros cautivos en esa época del zoológico de Mayagüez. También fueron capturando algunos pájaros adultos, no muchos porque obviamente quedaban bien poquitos en estado silvestre. Y también fueron removiendo huevos y pichones de los pocos nidos silvestres que quedaban en ese momento para empezar a crear esa población cautiva. Nos preguntan también que si la cotorra tiene algún depredador natural, si tiene algún depredador. Sí, principalmente el guaraguao de cola roja, es el depredador principal en el área de El Yunque. En Río Abajo, el depredador más grande es el guaraguao de bosque, que también se encuentra en peligro de extinción, así que es un poquito difícil manejar cuando una especie en peligro de extinción se empieza a comer a otra. Pero también los cola roja. Para los nidos, los depredadores principales serán las ratas, que pueden subir a los nidos, comerse los huevos o los pichones. Las boas, hemos documentado depredación de nidos de cotorra de la boa puertorriqueña en Río Abajo. Y entonces, en el piso, cuando un pichón vuela, a veces en ese primer vuelo, en el primer momento que salen del nido, pueden caer al piso y entonces ahí se exponen a otros depredadores como las mangostas o los gatos realengo. Pueden ser problemas para ellos. Nos preguntaron varias veces si hay posibilidades de que las cotorras puedan sobrevivir en áreas urbanas, como lo hacen los guacamayos. No me sorprendería que las cotorras puedan sobrevivir en áreas urbanas. En muchas partes de Sudamérica, donde tienen poblaciones de Amazonas, le va muy bien en áreas urbanas. Y sí hemos documentado cotorras moviéndose y dispersándose en áreas urbanas. Y hay muchas áreas urbanas que tienen muchos árboles de fruta, algunos sitios que tienen cavidades disponibles. Así que sí, sería una posibilidad a largo plazo. Quieren saber también que cómo son las cotorras como padres. Como padres son bien dedicados. Eso es un tema más para la presentación de Brian, que va a estar hablando de todo este comportamiento reproductivo, pero solo por encimita. La hembra incuba, el macho sale y busca alimento, regresa al nido varias veces al día, alimenta a la hembra. Y entonces cuando los pichones nacen, él ayuda a alimentar a los pichones también. Y están todos eso un periodo de alrededor de 2 meses que están cuidando a los pichones. En lo que vuelan, ambos padres cuidan a los pichones. Y entonces cuando finalmente los pichones vuelan del nido, entonces los padres continúan alimentando los pichones alrededor de 1 o 2 meses adicionales. Ya cuando son volantones. Quieren saber también si luego, ¿qué relación existe entre el tiempo que las cotorras llevan en estado silvestre y el haber sobrevivido al huracán? Si el haber estado más tiempo en estado silvestre las ayudó más a sobrevivir, si ustedes llevan esa relación. Sí tenemos algunos datos. Por lo menos en nuestro caso, en el 2017 en Río Abajo ocurrió una liberación al principio del año
Y la mayoría de los pájaros, aunque hayan sido liberados ese mismo año, sobrevivieron el huracán María. Así que por lo menos en Río Abajo no tuvo un efecto adverso muy severo el que hayan sido recién liberados. Pero muchas veces los pájaros recién liberados son los que más tiempo permanecen cerca del aviario. Y más se acercan a los comederos, así que posiblemente durante el huracán esos se quedaron cerca del aviario y entonces no se expusieron tanto y estuvieron más pendientes de los comederos después de la tormenta. En el yunque sé que la pérdida fue mucho mayor, pero ellos también recibieron un impacto más directo y en el momento que el huracán pasó sobre el yunque era de noche y eso también afectó a las cotorras muchísimo. ¿Cuál es la expectativa de vida en estado silvestre y en cautiverio? En cautiverio, el promedio de vida para machos es como alrededor de 15, para hembras un poquito menos, como 13, 14 años. Los machos usualmente viven más. En estado silvestre se han documentado cotorras silvestres, o sea, está lo que es promedio y lo que es exceso. En cautiverio también hay pájaros que han sobrevivido 30 y pico de años, pero el promedio sigue siendo alrededor de... En estado silvestre, nuestro pájaro más viejo silvestre nació en el 2006 y anidó de nuevo este año. Así que sabemos que ese pájaro sigue vivo por ahí. En estado silvestre también creo que han documentado pájaros que en el yunque que tenían más de 20 años, pero esos son extremos. Probablemente el promedio no va a ser mucho mayor que el de cautiverio. También quieren saber si existe alguna razón para que en el área de Río Abajo hayan podido adaptarse mejor a la vida, ¿verdad? Al área silvestre que en el yunque o en Maricao. Pues Maricao los esfuerzos fueron muy iniciales para saber cómo iba a resultar todo en Maricao, porque todo básicamente ocurrió finales de 2016, principios de 2017 y después ocurrió el huracán. Así que todavía no sabemos cómo va a hacer la cosa en Maricao. En el yunque existen numerosas publicaciones que hablan de ese tema y principalmente hablan de que a pesar de que como que muchas personas piensan que la cotorra es exclusiva del yunque. Realmente no son exclusivas del yunque. El yunque es el área donde las cotorras terminaron porque el resto de Puerto Rico estuvo deforestado. Y el área del yunque en la época de la deforestación masiva fue de las pocas áreas que quedaron con árboles todavía, así que las cotorras se vieron restringidas a esa única área donde todavía quedaba bosque. En las publicaciones que atienden el tema de pues, los problemas que han tenido de aumentar la población silvestre en el yunque, se citan factores abióticos, principalmente la temporada de lluvia, que coincide con la temporada de los volantones y básicamente los patrones de lluvia que causan que el anidaje sea difícil. Pero también en los años antes de que ocurrió el huracán María, la población del yunque había aumentado significativamente. Ellos habían intentado unas estrategias nuevas de liberaciones de pájaros que les estaban trayendo muy buenos resultados. Así que es difícil decir cómo hubiese sido la trayectoria de el yunque si estas cosas no hubiesen ocurrido. Así que en el futuro pues se verá con estas futuras liberaciones en el yunque cómo es la trayectoria de esta población en este hábitat. También quieren saber si las cotorras permanecen como parejas ya luego de verdad que los pichones abandonan el nido. Sí, las cotorras son monógamas, así que ellas
cuando pasan por una adolescencia antes de que se aparean, son un poquito como los humanos, que a veces se juntan con una pareja y tal vez se separan. Pero entonces cuando anidan por primera vez, o sea, cuando compran su primera casa y anidan, ahí entonces se vuelven más seriamente monógamos y entonces no suelen cambiar de pareja después que anidan y crían pichones. Sin embargo, si anidan y llevan varios años que no tienen éxito reproductivo con una pareja, pues entonces ahí se pueden divorciar y entonces se dicen, pues mi amor, no eres tú, soy yo, y se buscan otra pareja adicional para entonces intentar reproducirse y criar pichones con una pareja distinta. Pero si una pareja anida juntos y logra sacar pichones constantemente, pues entonces se dicen, pues la cosa va bien, parece que tú y yo somos compatibles, y entonces continúan anidando juntos. Eso no significa que no haya excepciones. Hemos tenido algunos casos raros donde parejas que son muy exitosas y muy compatibles de repente se divorcian y el macho aparece con una hembra más joven o la hembra aparece con un macho más joven. Son cosas que pasan, pero generalmente las cotorras tienden a ser monógamas, especialmente cuando son exitosas en esas reproducciones. Querían conocer también si la contaminación lumínica tiene algún efecto dañino sobre ellas. Bueno, no como en las tortugas que dependen de que no haya contaminación lumínica para poder anidar y sobrevivir. Ese definitivamente no es el caso con las cotorras. En el aviario, sí, definitivamente no ponemos luces cerca de las áreas donde las cotorras están anidando. Las mantenemos que haya luz natural y oscuridad de noche, pero como ellas se encuentran en estos bosques tan remotos, en estos lugares donde realmente no hay una situación de contaminación lumínica, pues no vamos a tener esa situación. Sí hay instancias en otras aves donde la contaminación lumínica afecta el comportamiento. Pájaros que se mantienen mucho más activos por la noche porque hay luces prendidas, pero eso, por lo menos por el momento, no ha sido la situación con la cotorra, simple y sencillamente porque no se encuentran cerca de ciudades grandes. Ya vamos a ir tomando las últimas preguntas. Nos quieren saber si es posible incorporar la cotorra puertorriqueña al bosque de toro negro de en Orocovis. O sea, ahora mismo el próximo esfuerzo de reintroducción va a ser el bosque de Maricao. En el futuro, cuando se establezca una población ahí, el fin del programa es continuar reintroduciendo cotorras a distintos bosques en Puerto Rico y continuar estableciendo poblaciones silvestres nuevas para poder remover a la cotorra de la lista de especies en peligro de extinción. Uno de los criterios que se establece que tiene que ocurrir es que tienen que haber 3 poblaciones de cotorras silvestres y que haya conectividad entre esas poblaciones, flujo genético entre las poblaciones. Así que en futuras ocasiones se continuarán evaluando bosques para ver cuál de los distintos bosques en Puerto Rico puede ser un lugar de reintroducción futura. Así que no se descarta ningún bosque inmediatamente, porque en el momento de seleccionar un próximo bosque, se volvería a hacer un análisis de cuáles son los bosques y las condiciones más favorables. Quieren saber si de las cotorras que tienen, ¿verdad?, los transmisores, ¿se ha detectado alguna fuera de Puerto Rico? No fuera de Puerto Rico. Es solo en el área de Puerto Rico. Y
el alcance del transmisor, no sería tanto como quiera. Nos preguntaron por la contaminación lumínica, ahora quieren saber si el ruido, ¿verdad? Como la música, ese tipo de cosas las afecta. Pues el ruido y la música afectan a muchos tipos de aves. Puede causar cambios en las vocalizaciones de las aves, puede causar que tengan que cantar a distintas frecuencias para poder escucharse las unas a las otras. Así que sí, definitivamente podría tener un efecto, pero de nuevo, estas son ahora mismo las poblaciones se encuentran en estos lugares dentro de bosques, así que no hay mucho ocurriendo en ese sentido. No están en áreas que están expuestas a contaminación lumínica o a mucho ruido. Siguen apareciendo las preguntas, lamentablemente tal vez no las podamos contestar todas, pero cuando se van a liberar, ¿son tratadas diferentes a las que están en cautiverio? ¿Las que se van a liberar, se hace algo distinto con ellas? Sí, definitivamente. Las que van a ser liberadas pasan por todo un proceso de entrenamiento físico y entrenamiento de forrajeo, en que se les presenta alimentos que conseguirían en el bosque. Nosotros vamos y cortamos frutos y cortamos vegetación y estos frutos se colocan en la jaula de liberación. Y van por una preparación de alrededor de 6 meses que se le están exponiendo estos distintos frutos para que ellas vayan aprendiendo a reconocer sus alimentos cuando vayan a estado silvestre. También se les da un entrenamiento físico que básicamente las perseguimos con unos palos largos que tienen unos nazos al final. Y entonces con eso utilizamos, básicamente las estimulamos para que vuelen, para que se muevan de lado a lado y entonces desarrollen los músculos y desarrollen la estamina para poder volar en estado silvestre. Nos preguntan que si los polvos del Sahara que estuvieron pasando la semana pasada las afectaron, si tienen algún registro sobre eso. Pues no las afectaron a ellas, pero sí nos afectaron a nosotros. Nosotros originalmente teníamos una liberación planeada para la semana pasada, pero con los polvos del Sahara la tuvimos que cancelar, pero finalmente la hicimos esta semana. Pero básicamente la cancelamos porque no íbamos a tener visibilidad, íbamos a tener unas condiciones bien difíciles para nosotros poder trabajar y salir y seguir las cotorras. Nos preguntan que si hay algún programa de voluntarios. Ahora mismo no hay un programa de voluntarios concreto como tal. Es algo que nos gustaría que se trabajara en el futuro. Sí tenemos una colaboración a través de una organización sin fines de lucro que se llama el World Parrot Trust, y con ellos nosotros trabajamos numerosas iniciativas. Posiblemente en algún futuro podemos trabajar un programa de voluntario. Sí tenemos uno de nuestros biólogos que siempre está buscando voluntarios que lo ayuden con análisis de datos, que es Brian Ramos, y él posiblemente les puede hablar un poquito más de eso en el futuro. Que él tiene unos videos que le toma a las cotorras puertorriqueñas y le está estudiando comportamiento reproductivo. Sé que él siempre está buscando ayuda con eso, así que si le interesan, estén pendientes de la presentación de Brian, a ver si él tiene oportunidades para que le den la mano. Quieren saber, en caso de que suceda algo y la persona desee reportarlo a las autoridades, si tienes la dirección o email de a quién se puede hacer. Tendría que comunicarse con los vigilantes para entonces hacer una querella. No sé si, o sea, no es información que tengo encima ahora mismo. Astrid o Ingrid. Ok, yo lo puedo dejar por aquí el teléfono. Ok, perfecto. El cuerpo de vigilantes. Y hay varias personas que nos han preguntado que si puedes hablar un poquito más de ti
¿verdad? ¿Dónde estudiaste y cuánto tiempo llevas en el programa? Pues, hablando de mí, yo estudié en Puerto Rico hasta cuarto año. Después, el bachillerato lo hice en la Universidad de Florida en Gainesville, donde estudié conservación de bosque. Estuve pues como 10 años fuera de Puerto Rico. Entonces regresé para Puerto Rico en el 2011. De ahí me fui para Venezuela a trabajar con un proyecto de cotorras en Venezuela, una especie que se llama el perico mastrantero, un proyecto bien interesante. Cuando regresé a Puerto Rico, entonces empecé con el proyecto de la cotorra en el 2012. Y entonces he estado con el proyecto desde ese momento. Hice la maestría empezando en el 2012 en la UPR de Mayagüez. Mi tema de tesis fue la creación de dialectos, que son cambios en las vocalizaciones entre las distintas poblaciones de las cotorras. Y entonces de eso se generó una publicación que va a salir próximamente. Tal vez cuando salga, entonces podemos hacer otro webinar para hablar un poquito sobre eso. Entonces llevo como un año en posición de líder de proyecto del programa de La Cotorra, pero he estado con el proyecto desde el 2012. Bueno, y déjame ver si hay algo más por aquí. Básicamente esas serían todas las preguntas. Les recordamos a las personas que han estado con nosotros que para el certificado deben participar de los 4 webinars. El próximo es el 8 de julio y es Frutos y Cavidades Naturales, su importancia para la cotorra puertorriqueña. El 15 de julio, Amor en los tiempos de cotorra, comportamiento reproductivo de la cotorra puertorriqueña. El 22 de julio, el aviario de Río Abajo y su rol en la conservación de la cotorra puertorriqueña. Al finalizar la serie de webinars, van a estar en el canal de YouTube del departamento, que es Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Ahora no me resta más que darle las gracias, le doy las gracias a mis compañeras Nancy e Ingrid, ¿verdad? Que son las personas que están trabajando, como se dice, en los controles. A Tanya por la excelente charla que nos dio y la dejo a ella para que nos despida. Gracias. Bueno, gracias a todos. Espero que hayan aprendido mucho. Muchas gracias por las preguntas. Definitivamente tuvieron unas preguntas bien interesantes. Espero que participen en los otros webinars. Mis compañeros tienen mucha información, unos temas bien interesantes para compartir con ustedes. Y siempre he pensado que con mi interacción con el público, siento que muchas veces las personas no conocen suficiente sobre esta increíble especie y todo el esfuerzo que se está haciendo para conservarla. Así que por favor aprovechen esta oportunidad y aprendan todo lo que puedan aprender. Si tienen más dudas y preguntas, me pueden escribir un email en algún momento. Que tengan un lindo día y gracias por acompañarnos.